En un rincón lejano del Pacífico Sur, los científicos investigan la creación y destrucción de estas islas por una fuerza extraña, la vida. Hace 4.000 millones de años, este planeta era un lugar muy distinto. Caliente, turbulento y árido. Hoy la Tierra está viva y llena de color. ¿Qué causó esta evolución de un árido paisaje a un planeta vivo? Un científico estudia los orígenes de la vida en las costas de California. Investiga las células más primarias y consigue estructuras que le ayudan a comprender el pasado. Las pistas que nos proporcionan las rocas del interior de Australia han puesto en hora el reloj evolutivo. Nos muestran cómo era la Tierra en sus primeros tiempos y las criaturas que comenzaron a fabricar el aire que hoy respiramos. En la campiña inglesa, un científico cree que es la vida la que construye este complejo mundo en que vivimos. Nuestro conocimiento actual de la Tierra crece, por desgracia, a la misma velocidad que nuestro poder de destrucción. ¿Conseguirá el fuego de un holocausto nuclear transformar este refugio en un mundo hostil y frío? ¿Y el hambre y la pobreza de hoy serán un retrato del futuro? La ciencia nos muestra nuestro mundo como nunca lo habíamos visto, pero aún nos enfrentamos al reto más complicado. Todos estos avances de la ciencia ¿traerán esperanza a un mundo en continua evolución? Está en juego nada menos que el destino de nuestro planeta Tierra. El destino del planeta Tierra. En las aguas de un arrecife de coral, en el Pacífico Occidental, viven miles de criaturas increíbles. En este microcosmos hay orden, belleza y armonía. Esta maravilla de la naturaleza ha sobrevivido durante millones de años, hasta que en 1953 llegó el hombre para hacer historia. Estamos en un lugar privilegiado, y este es uno de los momentos más cruciales para la historia de la ciencia. En menos de un minuto van a presenciar la explosión más fuerte que jamás haya visto el ser humano. Esa plataforma que ven en el horizonte, justo ahí, nos separa de la explosión. Es la primera prueba de una bomba de hidrógeno. Si la reacción es la esperada, entraremos en la era termonuclear. La primera bomba de hidrógeno hizo desaparecer una isla y creó un cráter de 2 kilómetros en el arrecife. Hoy las armas que se fabrican son mucho más potentes. Este lugar es Eniwetok. Una vez hubo 47 islas.
ahora solo quedan 45. Los restos de Eniwetok se han convertido en un símbolo del poder destructivo del ser humano. Y ahora que sabemos cómo destruir, empezamos a entender y proteger este mundo tan complejo. 30 años después de la primera prueba, los científicos vuelven para estudiar lo que queda. Algunos cráteres siguen contaminados con residuos radiactivos, pero la vida nos muestra su increíble capacidad de recuperación. Somos parte de la naturaleza. La vida desempeña un papel fundamental en el funcionamiento del planeta Tierra. La ciencia analiza la relación entre los seres vivos, la atmósfera, el mar y la tierra, y comenzamos a verlo todo desde una perspectiva nueva. En la campiña inglesa vive un hombre peculiar. Jim Lovelock es químico atmosférico y un científico muy poco ortodoxo. Lleva 10 años trabajando en su laboratorio privado en Devon. Su poética visión de la Tierra ha conseguido un reconocimiento mundial. ¿Has imaginado alguna vez por qué el mundo es un lugar tan encantador? ¿Por qué el campo es tan agradable? ¿Y por qué el aire es tan fresco y huele tan bien y le hace sentirse tan bien? Tengo una teoría. Creo que el aire, los mares, las rocas y todos los seres vivos interactúan como si fuese un sistema unido que es el responsable de esta perfección y de esta belleza. El planeta entero está vivo, y yo a esto lo he llamado la hipótesis de Gaia. Decidí llamar al mundo Gaia porque ese era el nombre que los antiguos griegos dieron a la Madre Tierra. La diosa Gaia era la guardiana de nuestro planeta, y hoy día lo somos nosotros. Pero no fue siempre así. Hace 4.500 millones de años, la Tierra era un planeta muerto. Asteroides y cometas bombardeaban constantemente su superficie. La luna dominaba la noche y un sol joven se esforzaba por ganar potencia. Las fuerzas internas del planeta hacían que la Tierra se quebrara y se separase. Grandes volcanes escupían mares de lava. No había un aire como el que hoy conocemos. No había continentes. Ni siquiera se había formado la corteza terrestre. La Tierra era un mundo poco prometedor. Aún así, en un ambiente tan hostil, aparecieron los primeros signos de la vida. Después de millones de años, la caldera comienza a enfriarse y ocurre algo extraordinario: la lluvia. Llueve y llueve. Y la lluvia arrastra nutrientes a los mares y aparece una nueva fuerza en el planeta Tierra. En algún lugar, quizá en los márgenes de los nuevos mares, nace la vida. Los científicos buscan entender mejor la evolución y el curso futuro de la Tierra, investigando los orígenes de la vida. David Wimmer es biólogo de la Universidad de California, en Davis. Para él, el mar fue la cuna de la vida. Estas marismas están repletas de organismos vivos que luchan por su parte de tierra, por la energía, por los nutrientes que llegan con la marea. Parecen organismos simples, pero son el producto final de 4.000 millones de años de evolución. Hasta los organismos más simples son complicadas máquinas químicas hechas de complejas moléculas.
Hay 4 grandes grupos de moléculas: los ácidos nucleicos, que llevan información, las proteínas, que actúan de catalizador para poner en marcha el mecanismo celular, los hidratos de carbono, que son una fuente de energía y a menudo forman parte de la estructura celular, y por último los lípidos, que forman una barrera entre el interior y el exterior de la célula. Quizás esas moléculas presentes en los mares primigenios se vieron arrastradas hasta las marismas. Nadie sabe cuándo empezó en realidad la vida. Pero para estudiar cómo se crearon las primeras células, David Dimmer fabrica marismas en miniatura en su laboratorio. En ellas coloca unas moléculas especiales, los lípidos. Aquí en el microscopio tengo algunos lípidos secos. Los lípidos pudieron secarse en las marismas en condiciones mucho peores de las que uno puede imaginar. Se puede ver el lípido en esta pantalla. Es esa masa amorfa de la derecha. Ahora voy a añadir un tinte en la izquierda. Y ahí está. Ahí se puede ver cómo el agua interactúa en el momento y se empiezan a formar largas cadenas de lípidos. Ahora vamos a movernos un poco por esta capa. Se puede ver que de esa masa amorfa se ha pasado a la formación de estructuras. El agua penetra en la capa seca, haciendo que el lípido se rompa. Ha estallado una burbuja. Todas estas estructuras son expulsadas de la masa central a medida que el agua se introduce en las moléculas lipídicas. El sencillo ciclo de humidificación y deshidratación produce estructuras semejantes a las membranas celulares. Por último, estas estructuras se transforman en células capaces de alimentarse, crecer y reproducirse. La vida inicia un largo viaje para transformar nuestro planeta. ¿Cómo eran las primeras formas de vida? Para descubrirlo, los científicos han viajado a los confines de la Tierra. En el noroeste de Australia hay un lugar tan remoto que recibe el nombre de Polo Norte. Allí se encuentran las rocas más antiguas de la Tierra. Un descubrimiento casual reveló que la vida surgió 1000 millones de años antes de lo que se creía. Stanley Oramic ha venido aquí desde la Universidad de California en Santa Bárbara. Vine al noroeste de Australia para hacer unos trabajos de campo sobre las formaciones de hierro. A mi llegada a Port Hedland, un geólogo local me habló de unos sedimentos arcaicos que estaban extrayendo justo en la zona del Polo Norte. Y como iba a pasar por ahí, decidí parar para echar un vistazo. Para Stan Oramic era un recorrido rutinario más. No estaba preparado para la sorpresa que le esperaba. Las rocas que acabo de recoger son similares a las que encontré en 1977, cuando vine a este afloramiento por primera vez. Mi sorpresa fue que al mirar al microscopio, en el primer corte que hice, encontré unos microfilamentos diminutos. Oramic fue el primero que vio rastros de vida en aquellas rocas. Los trazos de una bacteria diminuta de 350 millones de años aparecían incrustados en ellas. Sus descendientes siguen vivos hoy día. Estamos en la costa oeste de Australia.
Shark Bay no se parece a ningún otro lugar del planeta. En las zonas poco profundas hay estromatolitos en crecimiento, estructuras formadas por algas azul verdoso. Puede que así fueran todas las costas hace 2000 millones de años, y que estas estructuras se extendieran hacia las plataformas continentales existentes en aquel tiempo. A primera vista, los estromatolitos parecen simples rocas erosionadas, pero cada estructura está llena de vida. Si miramos el filo de estos bultos de la roca, vemos un color verdoso. Son algas azul verdoso fotosintéticas o plantas primitivas. Y estos son los organismos que en comunidades complejas son responsables de la formación de estas estructuras. De hecho, incluso la superficie de esta roca es toda de alga azul verdoso. Estas algas segregan una sustancia pegajosa a su alrededor que atrapa y envuelve el sedimento. Y el alga crece formando esta estructura abombada. La vida no solo cambió la apariencia del planeta, también transformó la atmósfera. Estos organismos inventaron la fotosíntesis. Absorbieron el dióxido de carbono de la atmósfera y lo sustituyeron por oxígeno, el suficiente para hacer posible la vida animal. Hay quienes piensan que la vida mantiene al planeta en su estado actual. Las temperaturas terrestres han permanecido constantes, los océanos no se han congelado ni han llegado a hervir. ¿Puede deberse esto a la vida? Jim Lovelock cree que sí. En su hipótesis de Gaia, sugiere que la vida es la que controla las condiciones del planeta. Lovelock, estudioso de la atmósfera, desarrolla técnicas para medir ínfimas cantidades de gases. En los años 60 fue asesor de la NASA en la preparación de las misiones Viking. Por entonces se empezó a preguntar si en la atmósfera de Marte habría pruebas de la existencia de vida. La vida produce unos gases muy específicos, pero en Marte se encontraron muy pocos de ellos, lo que para Lovelock significaba que era un planeta muerto hacía mucho tiempo. En cambio, la atmósfera terrestre está viva, ya que en ella abundan docenas de gases muy reveladores. No pude evitar preguntarme por qué la Tierra tiene una atmósfera tan singular, con muchos gases como la mezcla que va dentro del tubo de escape de un coche, hidrocarburos y oxígeno. ¿Y cómo esa atmósfera tan extraordinaria puede ser adecuada para la vida? ¿Y por qué se mantiene tan estable? Después pensé que quizás teníamos los conceptos cambiados. El aire no es un entorno en el que flota la vida, sino un entorno específico que ha creado la propia vida a su gusto. En otras palabras, la atmósfera es algo que ha creado la vida para sus propios fines. Y esta es mi hipótesis de Gaia. ¿Puede la vida conservar la atmósfera de la Tierra? ¿Es la responsable de que la temperatura de la Tierra se haya mantenido constante a lo largo de estos 4.000 millones de años? Muchos científicos son escépticos ante la idea de que la vida haya tenido tanto protagonismo, pero Lovelock ha diseñado un mundo metafórico en su ordenador para ver si fue así o no. Algunos críticos de mi hipótesis de Gaia consideran que no es posible que la selección natural desemboque en una entidad global que cuide el planeta y lo mantenga todo en perfecto estado. Lovelock imaginó un mundo sencillo cubierto con dos únicos tipos de flor: margaritas oscuras que crecían mejor cuando el planeta estaba frío y margaritas blancas que crecían absorbiendo el calor del sol. Las margaritas blancas mantienen el planeta frío al reflejar la luz solar y las margaritas oscuras aumentan la temperatura al atrapar mayor cantidad de luz. El ordenador de Lovelock plantea una situación.
La línea roja muestra la energía que se recibe del Sol. La tarea de las flores es estabilizar la temperatura. Al principio, la temperatura aumenta a medida que las margaritas oscuras cubren el planeta imaginario y lo calientan. Pero cuando aparecen las margaritas blancas, la temperatura se estabiliza. El simple crecimiento de estas dos especies de margaritas es suficiente para mantener el planeta con una temperatura estable a lo largo de toda la historia de la evolución. A pesar de la controversia, la hipótesis de Gaia es una idea fascinante que remarca la importancia de la vida en el delicado equilibrio del planeta. La Tierra es un planeta vivo y toda la vida está implicada en los ciclos globales que distribuyen los nutrientes a través del aire, el mar y la tierra. Las plantas y los animales están implicados desde su nacimiento hasta su muerte en estos inmensos ciclos. Una vez entendidas estas interconexiones, llegamos a una visión muy innovadora de la Tierra. Michael McElroy es un químico atmosférico de la Universidad de Harvard. Estudia la importancia del carbono y otros elementos en estos ciclos. Este es un lugar muy interesante. Nos encontramos sobre el cráter de un gran volcán hawaiano, el Kilauea. Esta imagen nos recuerda cómo pudo ser la Tierra en sus comienzos. Del interior de la corteza se escapan estos vapores, que no solo están formados por agua, sino que también tienen dióxido de carbono y otros compuestos de cloro y azufre. Son los ingredientes que hacen posible la vida, la atmósfera, los mares. Todo esto no es algo nuevo. El átomo de carbono que sale de aquí en estos momentos ya ha estado en la superficie antes. De hecho, salió por primera vez hace 4.500 millones de años y ha deambulado por la atmósfera, el mar y la biosfera en numerosas ocasiones. Durante su vida habrá vuelto a repetir este ciclo unas 30 veces, lo que es esencial para la vida en este planeta. La erupción de un volcán es para un átomo de carbono el primer paso del ciclo. Nos encontramos en un bosque de helechos a pocos kilómetros de donde estábamos. Es imposible no asombrarse de lo distinto que es este rico paisaje del que acabamos de dejar. Este era igual de árido hace unos 20 o 30 años y ahora está así. El átomo de carbono es el elemento clave del proceso, al igual que otros elementos también esenciales. Pero ese átomo de carbono, si lo pensamos, sale del volcán, se mezcla con el aire, va del polo norte al polo sur, pasa unos 20 años en la atmósfera y al final, un árbol en pleno crecimiento lo saca del aire y durante 20 años forma parte de la vida del planeta. Al final, el átomo de carbono alcanza el mar. Tarda unos 100.000 años en convertirse en sedimento del suelo oceánico. Luego se esparce durante millones de años por las plataformas que transportan materiales a las zonas donde el suelo oceánico vuelve al interior de la Tierra. Después, ese átomo se evapora y vuelve a la atmósfera, donde la vida lo volverá a utilizar una vez más. Es una historia constante en el planeta. Quizás ese átomo de carbono haya realizado el viaje unas 30 veces y es parte esencial del ciclo de los elementos necesarios para la vida. La comprensión de estos ciclos ha revolucionado nuestra visión de la Tierra. Una de las historias más curiosas acerca de los grandes ciclos de la Tierra viene de un pequeño atolón en el Pacífico Occidental. Las islas Palau emergieron hace millones de años cuando un volcán en erupción alcanzó la superficie oceánica. En los bordes del volcán creció un arrecife. Hoy es el hogar de miles de criaturas que forman el tejido vivo del arrecife.
Con el tiempo, el arrecife se revistió de roca caliza, dando origen a los principios de las estructuras que brotan de la laguna hoy día. Las llamadas islas Florero fueron creadas por la vida, y es la vida la que las está haciendo desaparecer. Todas estas islas están recortadas al nivel de la superficie del mar. Parece que las olas fueran las que trazaron estos surcos tan profundos. Pero las hendiduras más profundas están en las islas de la parte más protegida de la laguna. La erosión ayuda a crear estas formas, pero hay otra fuerza que también interviene. En la superficie de la roca caliza crece una fina capa de algas que fabrican un ácido que debilita la roca. Hay unas curiosas criaturas llamadas chitones que recorren la capa de algas, y al tiempo que comen algas, se comen también la roca. El chitón raspa la roca con una fila de dientes duros como el acero. Sorprendentemente, esos dientes son de hierro, de un mineral llamado magnetita. Están dispuestos en 2 filas perfectas. Cuando se cae un diente, otro nuevo ocupa su lugar. Los chitones parecen perezosos, pero están siempre trabajando, fabricando magnetita y comiéndose a mordiscos las islas. Estas islas desaparecerán algún día y el delicado ciclo biológico, geológico y químico se habrá completado. Este tipo de cambios naturales modelan continuamente la Tierra. Pero hoy, gracias a una especie en particular, el planeta sufre alteraciones mucho más rápidas. Los lugares que mejor ilustran las redes de la vida son las selvas tropicales, unas selvas amenazadas. En el tiempo que dura este documental, se habrán destruido 1.200 hectáreas de selva. De esta forma se gana terreno para su uso en las explotaciones agrícolas o ganaderas. Puede que todo esto ya no exista dentro de 100 años, y con ello desaparecerá un 40% de la fauna y la flora. Las selvas tropicales son los hábitats más complicados del planeta, donde la gran competencia asegura la supervivencia de los más ingeniosos. La vida de la selva tiene tantas conexiones que hasta crea su propio clima. Una imagen por satélite de la cuenca amazónica de Sudamérica muestra cómo las nubes aparecen y desaparecen todos los días. Empapan la selva y ésta devuelve la humedad al aire para reiniciar el ciclo. Si la selva desaparece, con ella lo harán millones de especies, muchas de ellas antes de ser descubiertas. En la cuenca del Amazonas, Tom Lovejoy, de la Fundación Estadounidense para la Vida Salvaje, junto con el gobierno brasileño, se han embarcado en un proyecto muy ambicioso. Lovejoy y sus compañeros pretenden saber cuánta selva se puede salvar para conservar esta gran variedad de vida. Los ecosistemas no son estáticos. De hecho, son muy dinámicos, y cuando se ven aislados o fragmentados, corren el peligro de experimentar cambios de todo tipo. Por eso realizamos este experimento.
para estudiar los cambios de los ecosistemas y poder crear reservas. De alguna manera, se trata de aprovechar las fuerzas destructivas para proteger la compleja vida del planeta. Mientras se talan los árboles de la selva amazónica, secciones de varios tamaños para la investigación quedan intactas. Durante los próximos 20 años se estudiarán en profundidad en lo que es quizás el experimento de laboratorio más amplio del mundo. El proyecto arranca con la identificación de los árboles. Un bosque de Norteamérica puede contener 60 especies de árboles. Esta sección de la selva contiene al menos 600. Todos los años se cortan ejemplares que después deben ser catalogados. A menudo los investigadores se encuentran con hojas que no han visto jamás. Puede que sea un árbol que contenga una enzima desconocida con propiedades curativas. Las selvas son verdaderas farmacias vivientes. De sus plantas ya se han extraído principios activos muy valiosos para la lucha contra el cáncer. Muchos extractos de plantas o insectos que pueden mejorar la agricultura esperan a ser descubiertos en la selva, si antes no los destruyen. Paradójicamente, el suelo de la selva no es muy fértil. Talar la selva para introducir ganado es productivo solo durante una temporada. A los 5 años o menos, el suelo se erosiona y la selva desaparece durante generaciones enteras. Estamos cambiando muchos lugares del planeta sin saber siquiera cómo funciona. Es un experimento muy peligroso que incluso podría llegar a destruir una especie más, la nuestra. Agosto de 1945, isla de Tinia, Pacífico Occidental. La tripulación del Enola Gay se prepara para salir hacia Hiroshima. «17 segundos después de las 8:15 de la mañana, se lanzó la primera bomba atómica. Explotó con la fuerza de 20.000 toneladas de TNT. La bola de fuego tenía un diámetro de unos 6 kilómetros. Cerca del núcleo, la gente se evaporó. Los ojos que miraron la voladura se derritieron al instante. En 9 segundos, 100.000 personas fueron condenadas a muerte. 3 días después se vuelve a utilizar la bomba. Esta vez el objetivo es Nagasaki. La luz que salió de la bomba creó sombras permanentes que están grabadas a fuego. Muchos sobrevivieron poco tiempo. Les salieron manchas moradas en la piel y el pelo se les cayó a mechones. En un principio los médicos pensaron que eran síntomas de una enfermedad infecciosa desconocida. Pero era uno de los efectos de la bomba, una enfermedad radiactiva que hoy en día sigue causando víctimas. Hoy existen 5.000 armas nucleares. Parece que nadie ha tenido en cuenta que la explosión de miles de cabezas nucleares produciría un daño acumulativo en el clima del planeta que tiene un equilibrio muy delicado. Hace poco los científicos comenzaron a estudiar este terrible problema. Uno de ellos es Brian Toon. Es algo muy desagradable.
El equipo en el que estoy pensó que sería muy complicado realizar este trabajo porque había que pensar en lo que ocurriría si se declaraba una guerra nuclear. La gente no quería ni pensarlo. Querían borrarlo de la cabeza y no imaginar que pudiera pasar o que pasase. Pero ya se llevó a cabo un ensayo de lo impensable en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos sobre ciudades como Tokio y Dresde crearon grandes tormentas de fuego e inmensas nubes de humo. Hasta hace poco no se había tenido en cuenta la importancia del humo. Brian Toon. Después de varios meses investigando cómo podrían afectar al clima las nubes de polvo provocadas por las armas nucleares, descubrimos un estudio de Paul Crutzen y John Burks que afirmaba que podrían crearse cantidades excesivas de humo al arder los bosques y las zonas cercanas a los lugares afectados por las bombas. Esto es muy importante porque el humo es muy poderoso, ya que impide que la luz solar llegue a la superficie. El humo es el principal ingrediente para comprender los efectos de la Primera Guerra Nuclear. Tras la explosión, la onda expansiva pulveriza lo que queda. Las plantas químicas y las refinerías alimentan después las llamas. Las enormes tormentas de fuego provocan fuertes vientos y envían a la atmósfera enormes columnas de humo. Hay suficientes armas nucleares estratégicas en el mundo para quemar las ciudades más importantes del hemisferio norte y para producir humo suficiente para cubrir la mayor parte de la Tierra. Desde el Polo Norte, en latitudes altas, el intercambio nuclear parece un extraño espectáculo de fuegos artificiales. Su fuerza combinada es 400.000 veces más potente que la bomba de Hiroshima. En los días y meses siguientes, las nubes de hollín poblarían el planeta. Las temperaturas caerían en picado y el planeta se sumiría en el llamado invierno nuclear. Al moverse, estas nubes impiden que la luz del sol alcance la superficie terrestre, lo que hace que las temperaturas bajen. Ya sabemos por la experiencia diaria que al caer la noche, al no haber luz solar, hace más frío. En solo unos días, tras perder la luz solar, la temperatura global descendería a mínimos gélidos. El imaginario intercambio nuclear acabaría con la vida de millones de personas. La noche llegaría temprano y el día sería un extraño crepúsculo. Aquellos que sobreviviesen se enfrentarían a temperaturas extremas. Los cultivos y el ganado morirían. Lugares antes cálidos se convertirían en desiertos cubiertos de nieve y hielo. Este primer invierno nuclear ha generado una enorme polémica y un gran interés científico. En el Centro de Investigaciones Atmosféricas en Boulder, Colorado, los científicos se vieron obligados a investigar más a fondo hasta qué punto era exacto el invierno nuclear. Steve Snyder es un climatólogo muy conocido. Utiliza el ordenador para recrear los más avanzados modelos de clima global. Ha comenzado a analizar el invierno nuclear con su compañero Kurt Covey. Ahora vamos a introducir humo entre la latitud 30 grados y la 70 grados. En los polos, la línea azul indica temperaturas bajo cero. Las líneas rojas indican temperaturas positivas. El ordenador simula los efectos de la supuesta cantidad de humo en el clima terrestre.
Este es el 10º día después de que el supuesto humo haya aparecido en latitudes medias. Tenemos líneas azules en mitad de los continentes. Esto significa que las temperaturas bajo cero han bajado. Y de hecho vemos que en Eurasia, ese número de ahí, 243, es la temperatura en grados Kelvin, menos 30 grados centígrados, lo que quiere decir que la temperatura ha bajado más de 50 grados. Son temperaturas extremas. Si observamos la costa oeste de Estados Unidos, vemos que no hay líneas azules, ya que el calor de los océanos ha impedido que el frío llegue a las zonas de costa. Pero hay más imprevistos. Hay lugares a donde el frío llega antes de lo esperado. Este caso nos sorprendió un poco. Se trata de 2 días después de que el humo se hubiese introducido en la atmósfera. A pesar del corto periodo de permanencia del humo, hay ya parches de líneas azules. Aparecen zonas de temperaturas bajo cero en el gráfico. Y si fuese primavera o verano, la época de siembra, podría tener unos efectos devastadores en los cultivos e incluso en plantas no agrícolas. Todavía existe una gran incertidumbre sobre el invierno nuclear. Pero lo más inquietante es que en unas semanas, países que ni siquiera estuvieron implicados en la guerra podrían padecer repentinos periodos de frío y oscuridad y se enfrentarían a una nueva amenaza, el hambre. Las regiones africanas azotadas por la sequía nos son familiares. Incluso las terribles hambrunas podrían quedarse cortas en caso de declararse una guerra nuclear. Las bombas acabarían con 500 millones de personas de forma directa y los miles de millones de supervivientes podrían morir de hambre por el repentino cambio climático y la consiguiente destrucción de cultivos. Pero el destino del planeta no tiene por qué ser una guerra nuclear. Está demostrado que las actitudes pueden cambiar incluso en mitad de una carrera de armamentos. En marzo de 1954, en las Islas Bikini, zona de pruebas del Océano Pacífico, Estados Unidos llevó a cabo el ensayo secreto de una bomba de hidrógeno. Una cadena de sucesos transformarían este ensayo en un incidente que cambiaría el curso de la historia. Un pequeño barco pesquero japonés, el Lucky Dragon, navegaba por casualidad cerca de la zona. Los 23 miembros de la tripulación quedaron cubiertos de cenizas atómicas. Los médicos descubrieron que toda la tripulación padecía una infección radiactiva. Muchos estaban muy enfermos. Uno de ellos murió allí mismo. El incidente de los 23 tripulantes del Lucky Dragon indignó al mundo entero. 6 años más tarde, Estados Unidos y la Unión Soviética firman el primer tratado contra ensayos nucleares. Hoy, la opinión pública de los países que no poseen armas nucleares puede afectar las políticas de las potencias nucleares. Pero los habitantes del planeta Tierra afrontan un futuro incierto, incluso si impedimos la destrucción nuclear. Quizá el mayor problema que afecta al ser humano sea que para el año 2050 seremos unos 10.000 millones de personas, exprimiendo todos los recursos del planeta. Solo la India tiene cada año 12 millones de bocas más que alimentar. Hasta hace 20 años, la agricultura de la India apenas había evolucionado. Con esa explosión de la población, el hambre en el país parecía inevitable. Hoy, la India ha cambiado. Los pobres siguen siendo muy pobres, pero hay alimentos suficientes para salir adelante. La India se convirtió en exportador de cereales cuando los cultivos de arroz y trigo se dispararon. Este fuerte cambio comenzó en lugares como el Instituto Internacional de Investigación del Arroz en Filipinas.
El instituto nació con el fin de acabar con el hambre en el mundo, desarrollando nuevas formas de cultivo del arroz. En el proceso, se convirtió en símbolo de cómo la ciencia se pone al servicio de la sociedad. El doctor M.S. Swaminathan, director del instituto, recuerda la situación desesperada que se vivía cuando empezaron a buscar nuevas formas de cultivo para mejorar el arroz. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países recientemente independizados experimentaron un brusco crecimiento de población gracias a los antibióticos y la medicina preventiva. La producción de alimentos estaba estancada y la población crecía deprisa. Distintos libros de divulgación decían que muchos países no podrían alimentar a su pueblo. Uno de ellos era el mío, la India. El problema era que no se podía autoabastecer. El corazón del instituto es un gran banco de semillas. Todo el arroz que se cultiva en el mundo se lleva al instituto y se almacena con cuidado. Hay 70.000 variedades distintas, la colección más grande del mundo. En su gran archivo están los genes de los cultivos del futuro, arroces que madurarán más rápido o que crecerán en tierras más difíciles. La Revolución Verde partió de las semillas que hay aquí almacenadas. Los científicos descubrieron que las plantas de arroz tradicionales eran demasiado finas y largas para sostener un cultivo pesado. En 1962, extrajeron polen de una planta de arroz china en miniatura y lo introdujeron en las panículas de una especie grande y vigorosa de Indonesia. 4 años después, consiguieron el primer progen corto y de caña firme de ese cruce. Había comenzado una nueva batalla contra el hambre. En los años siguientes, las nuevas plantas de arroz se extendieron con rapidez por el sur de Asia. Campos que daban una sola tonelada de arroz ahora producían 5. Pero la población ha aumentado al tiempo que lo han hecho los cultivos. De momento la ciencia resuelve el problema, pero el problema de conseguir alimentos para los más pobres sigue existiendo. Hay almacenadas unas 300 toneladas de grano en muchos países desarrollados y en vías de desarrollo. Pero 400 millones de personas se acostarán con hambre esta noche. Este es un grave problema. El Instituto Internacional de Investigación del Arroz se enfrenta a este problema paso a paso. Otras cuestiones globales necesitan nuevas herramientas. Hoy la Tierra está rodeada de satélites que estudian el planeta desde el espacio. Nos envían información sobre los mares y el clima, la Tierra y la vida. En el Centro de Vuelo Espacial Goddard, cerca de Baltimore, Jim Tucker refuerza los satélites con imágenes de ordenador. Reúne una serie de imágenes del globo que reflejan el crecimiento de la flora del planeta. Una información fundamental para comprender cómo funciona nuestro mundo. Con los datos del satélite podemos por primera vez observar la distribución de la vegetación sobre toda la superficie terrestre y su relación con fenómenos como la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, el avance o retroceso de los desiertos, el tamaño de las selvas tropicales y, a su vez, cómo todo esto influye en la habitabilidad del planeta. Las imágenes de Tucker actúan como una lente especial que muestra el estado de las plantas y los árboles en la Tierra en un determinado momento. Los distintos colores representan diferentes grados de actividad fotosintética. El morado de la selva amazónica muestra una gran riqueza de vegetación, y el marrón del Sáhara refleja el árido desierto. Tucker ha captado la respiración de la Tierra. Las plantas crecen o menguan al paso de las estaciones.
Aquí tenemos algunos datos del mes de abril de 1982. Por estas fechas no hay mucha vegetación verde en Norteamérica. En la zona sur de Estados Unidos y en la costa este hay vegetación activa. Y en áreas muy al norte, en esta época del año, casi no hay vegetación verde. Si observamos el mes de junio, nuestro verano, la vegetación está creciendo de forma activa en la zona este de Norteamérica, como muestra el color morado. El verano ha llegado a zonas como Canadá y Alaska. Aunque el proyecto cuenta con tan solo 5 años, Tucker y su equipo están empezando a hacer observaciones muy significativas. El reflejo de la sequía aparece. Una de las áreas que hemos estudiado más a fondo ha sido el oeste de África, en la frontera del desierto del Sáhara, y lo hemos comparado con las áreas verdes del sur. Si el Sáhara realmente avanza, el satélite grabará su movimiento y el tiempo nos dirá el resto. 1984 fue uno de los años más secos del siglo en la región sahariana. 1985 resultó algo más húmedo. Si contamos con datos como estos durante un periodo de 10 o 15 años, podremos saber si el desierto del Sáhara avanza o retrocede, y si eso es así, ¿en qué medida? Hemos desarrollado nuevos métodos para estudiar nuestro planeta. Hoy nos enfrentamos a los problemas más preocupantes de la historia de la humanidad. Es una carrera contra nosotros mismos. ¿Sabremos utilizar nuestro conocimiento para conservar nuestro mundo o para destruirlo? Hay razones para ser optimistas. De momento nos encontramos en los umbrales de una revolución del planeta Tierra. Michael McElroy, de la Universidad de Harvard. Vivimos una época única. Por primera vez una especie, el ser humano, es capaz de cambiar el entorno de la vida a nivel global, de polo a polo, desde la estratosfera al fondo del mar. Y lo hacemos por 2 razones. La primera, porque hemos llegado a tener una dependencia absoluta del combustible, del carbón, del crudo, del gas natural, para satisfacer la siempre creciente demanda de energía. Y la segunda, hemos aprovechado las ventajas que ofrecía la parte sólida del planeta con cultivos agrícolas que producen alimento para satisfacer una demanda constante. Pero al mismo tiempo, ahora somos capaces de pensar qué estamos haciendo, de observar los cambios e interacciones en los mares, la biosfera y la atmósfera. Ahora, el reto es aplicar nuestros conocimientos para diseñar un próspero futuro para nuestro planeta, mientras mantenemos la calidad de vida de todos los seres de la Tierra. El reto no es solo de la ciencia, sino de cada uno de los ciudadanos de la Tierra. Vivimos una era extraordinaria de investigación, con nuevas herramientas y tecnologías que han hecho que la ciencia nos muestre un planeta dinámico y único. Hemos observado nuestro maravilloso planeta desde el espacio y desde el fondo del mar. Hemos comprobado cómo las fuerzas internas quiebran los fondos marinos y mueven continentes. Hemos desvelado secretos ocultos en las rocas y en el hielo, y hemos descubierto un viejo planeta que ha cambiado ya varias veces. Imágenes impactantes nos han mostrado la increíble fuerza de la estrella que nos da la vida. Y al visitar nuevos mundos, hemos averiguado más sobre el nuestro. En los últimos 30 años hemos aprendido más sobre nuestro planeta de lo que averiguamos en los 3000 anteriores.
Tenemos ante nosotros el reto de una nueva era para comprender de verdad el mundo en que vivimos. Nuestra búsqueda se refleja en las palabras de Thomas Elyot. No dejaremos de explorar. Cuando terminemos nuestras exploraciones, habremos llegado a donde empezamos y conoceremos ese lugar por primera vez.